Bueno, muy bien. La idea para continuar con la parte teórica es que ahora veamos la dilatación del tiempo. Este fenómeno, que también tiene que ver con la relatividad, sucede al igual que con la contracción de Lorentz que vimos en el video anterior, con velocidades muy altas cercanas a la velocidad de la luz. Por lo tanto, vamos a seguir usando la misma notación, todas las mismas cosas, digamos. La velocidad de la luz va a seguir siendo c y va a seguir siendo 3 por 10 a la 8 metros por segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, la lógica va a seguir casi siempre la misma. ¿Qué es lo que va a ir cambiando acá? El fenómeno este, que vamos a ver ahora, tiene que ver con lo que veíamos antes en la paradoja de los gemelos, donde teníamos un gemelo que se quedaba en la Tierra y un gemelo que viajaba en una nave espacial. Entonces, el gemelo que viajaba en la nave espacial con una cierta velocidad iba a sentir que el tiempo le pasaba a una velocidad distinta. ¿Sí? Entonces, al igual que las longitudes cambian cuando vamos con velocidades cercanas a la luz, entonces lo que medimos en movimiento no va a ser lo mismo que lo que medimos en reposo, los tiempos que va a sentir cada uno de las personas va a ser diferente en función de la velocidad con la que se muevan. Si están en un marco inercial no va a pasar nada, pero si están en movimiento con una cierta velocidad respecto de ese marco, van a notar diferente el tiempo. Entonces, acá vamos a trabajar con dos cosas. Una va a ser el delta t, que va a ser cuánto tiempo midió o sintió la persona que estaba en reposo o que estaba en un marco inercial. Y el delta t' es para la persona que esté viajando. ¿Sí? Entonces, el delta t' es la persona que va en movimiento, va a sentir menos, o sea que el tiempo pasa mucho más lento que la persona que está en reposo. Como pasa más lento, la persona que se queda en la Tierra pensó que pasaron 20 años y la persona que está en movimiento, como fue mucho más lento, sintió nada más que 5 años. Envejeció mucho menos. Entonces, siempre la persona que esté viajando va a ser delta t' el tiempo que va a sentir. ¿Sí? Entonces, el delta t es el tiempo medido por alguien en reposo. Siempre va a ser la persona que esté en la Tierra. ¿Sí? Y el delta t' va a ser el tiempo que mide el viajero o que siente el viajero. ¿Sí? Esto sería lo que envejecería la persona que está viajando. ¿Sí? Y estos son los años que pasan en la Tierra para la persona que está quieta. La fórmula es muy parecida a la fórmula que usábamos para la longitud. Es delta t es igual a delta t' sobre raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado. Fíjense que este término de acá es el mismo término que usábamos antes en la longitud, en la contracción de Lorentz. El fenómeno es exactamente el mismo. Entonces, para que no se compliquen, esto lo vamos a seguir trabajando igual que antes. Si tiene unas velocidades de 0,8c, lo reemplazamos en b, hacemos todo el cálculo este como lo hacíamos en el ejercicio, en el video anterior, nos da un factor de 0,6 para una velocidad de 0,8c, y entonces el tiempo que va a sentir la persona que está en reposo va a ser dividido 0,6, nos da el tiempo de la persona que está viajando. ¿Sí? Bien, entonces los cálculos van a ser exactamente los mismos. Si hay que despejar cuánto vale la velocidad, porque nos dan cuánto es el tiempo que midió la persona y cuánto es el otro tiempo, lo único que van a tener que hacer es pasar esto multiplicando, ¿sí? Y lo que les va a quedar es delta t raíz de 1 menos b cuadrado sobre c cuadrado igual a delta t', y eso queda exactamente igual que como se despejaba antes. O sea, el delta t va a pasar dividiendo, la raíz cuadrada pasa elevado al cuadrado, el 1 pasa restando, exactamente igual que en el video anterior. ¿Sí? Tengan en cuenta una cosa para algunos de los ejercicios. Si lo que les pide es cuánto tiempo pasa para un viajero determinado que va a una cierta velocidad y que recorre cierta distancia, volvemos a usar la fórmula que usábamos
en MRU, o sea, movimiento rectilíneo uniforme, porque para el que está viajando, las distancias son las mismas y el tiempo es el mismo. Entonces, el tiempo va a ser la distancia dividido la velocidad. ¿Sí? Entonces, la distancia la vamos a medir en años luz, por ejemplo. ¿Sí? Supongamos que es un viaje de 20 años luz, o sea, 20 por c. Esto es un año luz, 20 años por c. ¿Sí? Esto sería la unidad que vamos a usar. Dividido la velocidad, también medida en función de la velocidad de la luz. Supongamos que es un viajero que va a 0,8 c. Y directamente lo que nos da es la cantidad de años que tarda ese viaje. ¿Sí? O sea, la distancia se mide en años luz, que es la distancia que recorre la luz en un año, y la velocidad se mide en función de c. Entonces, fíjense que las c se cancelan y nos queda un cálculo simple. Bien. Estos problemas van a ser nada más que reemplazar dos de los datos y despejar el tercero. Tienen algunos ejemplos en el práctico, traten de verlos y empiecen a hacer los ejercicios, y cualquier duda me van escribiendo, me mandan un mensaje a WhatsApp con lo que ya han hecho y con las dudas que tengan, y lo vamos trabajando por ahí. Mucha suerte y cuídense mucho.